¿Qué amigos? Bienvenidos a este 2.5 Gasteiz, 24 de febrero, viernes 24 de febrero del 2017, programa 890, si no me fallan, ¿eh? 890 programas del 2.5 Gasteiz, ahí es nada, ¿eh? Vamos a ir sumando, todos los días iré programa a programa diciendo el número, y en el programa 1000 lo vamos a celebrar, sin lugar a dudas lo vamos a celebrar, y por todo lo alto. Dicho esto, 24, ayer fue el 23 de febrero, pasó muy desapercibido el 23 de febrero, 36 años de aquel intento de golpe de Estado del señor Tejero y sus huestes, pero sí que es verdad, ¿no?, que son 36 años que ayer pasaron completamente desapercibidos, porque evidentemente la actualidad mandaba. Nunca hay que olvidar las cosas, ¿no?, pero sí que es verdad que la actualidad mandaba, y ayer todo el mundo, todos los focos y todas las miradas se centraban en Iñaki Urdangarin, o en el caso Nos, ¿no?, y un caso que, por cierto, que deja muchas reflexiones en el aire y que nosotros vamos a abordarlas luego desde otro punto de vista, ¿eh? No vamos a intentar caer en el tópico de otros medios de comunicación, pero sí que vamos a hacer un análisis un poco más. Yo voy a provocarles a mis compañeros algo más, si cabe, pero sí que es verdad que es un caso que, cuando menos, bueno, pues sí que sombras más que claros, sombras más que claros. También conocíamos otra sentencia, la sentencia de las tarjetas Black, que sí que es verdad que también una sentencia que, bueno, por ejemplo, el dato con lo que yo me quedo es que la Casa Real ayer volvió a ser condenada, pero no pasada por la cárcel. Y lo digo porque el jefe de la Casa Real, que también está en el ajo, sí que es verdad que al final no acabará en la cárcel. ¿Por qué? Porque no son 2 años y un día, son 2 años clavados para que ese día no, digamos, condenaran a la Casa, porque el señor Espotorno, otra cosa no será, pero justo sale de la Casa Real y acaba con la tarjeta en la mano. Bueno, vamos a hablar también de ello. Me parece que son dos asuntos que me parece de suma importancia, y algún asunto de nuestra ciudad, como no puede ser de otra forma, porque es donde nos tenemos que centrar. Dicho esto, ayer les anunciamos a través de redes sociales, también lo hacíamos al finalizar el programa, que hoy vamos a hablar de formación profesional. Si hay algo de lo que hay que hablar en Vitoria es de formación profesional, sin lugar a dudas. Y la formación profesional es el futuro, ¿eh? De verdad, créanme, yo no hablo por hablar, y de hecho vamos a entrar en profundidad en forma y modo que nos permita el tiempo, pero sí que es verdad que vamos a hablar de Egivide, que, por cierto, 75 aniversario. Este año, 2017, será el 75 aniversario. Aquí lo mismo, bueno, el señor Elizalde ya dijo que algo habrá que hacer, algo importante habrá que hacer, y que habrá que planificarlo muy bien, pero que aquí 75 aniversarios no lo cumple en cualquier centro educativo, y bueno, pues vamos a hablar con Nacho Eguizábal, que es el director general de Egivide. Egunon, buenos días. Egunon, muy buenos Decía, días. 75 años, ¿eh? Lo hablamos con el obispo hace unas semanas, sí, que lo entrevistábamos. Sí, pude ver la entrevista. Y es un hombre que, ya te lo adelanto, es un hombre que a mí me tiene encantado, me tiene completamente encantado, me tiene enganchado, que decíamos, y a ver si le convencemos, acabamos convenciéndole para que acabe teniendo un espacio con nosotros aquí, por lo menos uno al mes. A ver si lo conseguimos. Bueno, es una persona cercana y con mucha capacidad de transmitir, sin lugar a dudas, sus ideas con una, bueno, y lo que la Iglesia pretende hacer en el futuro, con una sencillez que es muy de agradecer, creo. Muy de agradecer. Nacho, antes de hablar del 75 aniversario de ese 1942 al 2017, ¿qué te parece? Porque a mí sí que es verdad, cuando me leo tu ficha y veo que vienes de Alboan, sí, que para mí es una de esas organizaciones que, si hacen algo por la pobreza, por el más necesitado y está en la brecha, es Alboan. ¿Qué supuso el dejar Alboan para ponerte a dirigir un centro tan importante como Egivide? Bueno, en lo personal asumir un reto, ¿verdad? Porque ciertamente, aunque Alboan es una organización importante por lo que hace, pues el tamaño y la complejidad, ¿no? La teoría de sistemas complejos, ¿no? Eso de que no hay un pensamiento lineal que puedas encontrar una causa-efecto, ¿verdad? En Egivide eso es real cada día, ¿no? Porque somos un sistema complejo, muy complejo, con muchos elementos, sí, y dedicándonos a muchas cosas, ¿no? Alboan era un poco más lineal, entonces en lo personal un reto, ¿no? Pero bueno, la verdad es que en el mundo de la gestión, operativa y estratégica, ¿no?, que es en lo que yo he estado trabajando, pues, los últimos 20, 25 años, la verdad es que las organizaciones son organizaciones. Uno tiene que dedicar un tiempo a entender cuáles son las particularidades de la actividad, pero al final se trata de personas.
y por lo tanto, bueno, son dos proyectos, el de Alboan y el de Egibide, anteriormente Diocesanas y Jesús Obrero, con una dimensión muy clara humanista, con una dimensión muy clara de trabajo por la cohesión social, por la justicia social, por el desarrollo, en Alboan con una mirada muy global, en Egibide con una mirada más territorial, pero bueno, tienen muchísimos puntos en común, aunque uno no los identifique en un primer momento. Por lo tanto, para mí era como un desarrollo natural de estar dedicado a, bueno, a contribuir a esos elementos, ¿no? Al desarrollo, al trabajo con las personas, a que las cosas vayan un poquito mejor. Personas. Que es lo importante, ¿no? Porque lo has mencionado hasta 3 veces y entiendo que todo el objetivo o toda esa trazabilidad pasa por las personas, que es lo importante, ¿no? Pasa por las personas y cada vez más. Y además es que es curioso porque si hacemos esa mirada retrospectiva y somos críticos con nosotros mismos, nos damos cuenta que las personas no solo están en lo más alto, lo más importante de la escala, sino que además, claro, tu paso va de Alboan, que son personas más si cabe, y a la formación, que son personas, ¿no? Pero aquí ya además personas y crecimiento personal, ¿no? Sí. Porque ahí ya en vuestras manos dejamos a nuestros hijos, de alguna forma, ¿no? Sí, bueno, mira, ayer tuvimos una sesión, bueno, no sé cómo calificarla, si formativa o de generación de inquietudes, ¿no? En el marco de Cristau Escola, que es una de las redes en las que participa Egibide, ¿no? Tuvimos un invitado, Alfons Cornellà, catalán él de nacimiento, pero global yo creo en su mentalidad, ¿no? Que nos estuvo hablando un poco y estuvimos interactuando con él sobre el futuro que viene, ¿no? Y él tenía una teoría muy interesante, ¿no? Porque hablamos obviamente de la inteligencia artificial, ¿no? Como parte, bueno, ya de nuestro presente, pero cada vez más acelerado de nuestro futuro. Y él mantenía una tesis que me parece que es muy interesante, ¿no? Que en un futuro en el que la inteligencia artificial va a ser muy importante, la educación nos tenemos que especializar aún más en la parte más humana de las personas, ¿no? Bueno, y eso también es un reto, ¿no? Por ejemplo, para un centro de formación profesional, ¿no? El darse cuenta que las habilidades instrumentales en la rama que sea, me da igual si es la administración, el marketing, la industria o la cocina, son importantes, pero aún más importantes es desarrollar las capacidades que nos hacen diferentes. La creatividad, la curiosidad, la empatía, la capacidad de entender al otro y al diferente y de encontrar puntos de unión y a partir de ahí desarrollar nuevas ideas. Todas estas cosas que son específicamente humanas, ¿no? y que probablemente va a ser donde la inteligencia artificial, entre comillas, ¿no? Tarde más en llegar, si es que algún día llega, ¿no? Bueno, pues ahí es donde tenemos que especializarnos. ¿Lo dudas, Nacho? Bueno, quién sabe, yo ya en el tema del desarrollo tecnológico, bueno, ¿no? ¿Quién sabe? Pero el trabajo va en esa línea, ¿no? Claro, para nosotros el trabajo, yo creo que cuanto más avanzamos en lo tecnológico, claro, más necesitamos volver a la raíz de lo que es el humanismo, ¿no? Y bueno, y que nuestros alumnos y alumnas pues aprendan y adquieran los conocimientos que necesitan, pero sobre todo desarrollen esas capacidades que les hacen auténticamente humanos, ¿no? Ese es nuestro reto. Te decía, el 75 aniversario este año. Claro, Diocesanas y Jesús Obrero, es decir, que ahora ya es Egibide. Es difícil saber de qué es el 75 aniversario. ¿De qué ¿verdad? es? Efectivamente, te voy a preguntar, porque claro, la fecha está ahí, de uno o de otro. De todos. Son 75, porque claro, son 1942 y mes arriba o año arriba, año abajo, 75 aniversario. Sí, en los años 40, ¿no? Nacen, curiosamente, con 2 años de diferencia prácticamente, nacen los dos proyectos que dan luz a Egibide, ¿no? Tanto las escuelas diocesanas de aprendices, así que creo que así se llamaban al principio, ¿no? Así se llamaban. Como Jesús Obrero. Sí, ahí por lo menos me leí un poco la historia. Efectivamente, como Jesús Obrero, que luego deviene en una fundación benéfico-social, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que es una celebración es una celebración de Vitoria, ¿no? De Vitoria-Gasteiz, porque es difícil encontrar a una persona o conocer a una persona aquí que no haya pasado no tenga un hermano, un primo, un hijo, complicado, muy complicado. O bien por Jesús Obrero o bien por Diocesanas y también es difícil encontrar a alguien que no haya tenido alguien que haya sido docente o que haya trabajado en algún momento en alguna de esas dos instituciones, pues eso, pues ya decanas, ¿no? Ciertamente. Y bueno, y Egibide
otro de los asuntos que tenemos, ¿no?, entre manos en esta organización hoy en día es recoger ese histórico, ¿no?, recoger ese histórico y poco a poco ir, bueno, pues ir encauzando el futuro, ¿no? Bueno, también es un reto, ¿no?, porque todavía en muchas ocasiones cuando tú pues cuando te encuentras con alguien, no, pues ¿dónde estás? No, pues estoy en Eguivide, sí, Jesús Obrero, o sí, diocesano. Sí, Hombre, claro, sí, ya. claro. ¿No? Entonces Claro. todavía ese proceso de construcción, ¿no?, desde el punto de vista del marketing, de construcción de marca, todavía está en proceso. Pero eso te voy a decir yo, que hay marcas que se quedan generaciones y generaciones bueno, Claro. en el estado familiar y no, es inamovible. Me estoy acordando ahora de algunos, pero vamos, no, que no viene al cuento, pero que me están acordando de algunos. Sí. En estos 75 años, claro, yo entiendo que habrá que hacer algo especial. Es verdad que tú además apuntas una cosa que es verdad. No solo es un éxito llegar a los 75 años de Diocesanas y de Jesús Obrero, o de Eguivide, en este caso. No es solo labor, sino es absolutamente de todos los ciudadanos. O sea, que hay Claro. instituciones, el ciudadano de a pie, de todo. O sea, ¿pensáis en hacer algo en el que la ciudad se involucre digamos, en esa celebración? Bueno, sí, tenemos, ideas tenemos muchas, ¿no? Luego lo más difícil de las ideas suele ser ponerlas en práctica, ¿no? Pero sí, tenemos idea de salir a la ciudad, con lo que somos hoy en día, para que cualquier ciudadano o ciudadana de a pie pueda conocer cómo se trabaja la educación en Eguivide, cómo se trabaja en la secundaria, en el bachillerato, cómo se trabaja en la formación profesional, que son las etapas educativas en las que trabajamos, ¿no? Y lo conozcan desde un punto de vista muy práctico, ¿no?, qué es lo que hacemos, que hoy en día la educación, ¿no?, se trabaja mucho por retos, por proyectos, cuál es el resultado de eso, qué principios hay detrás de todo esto, ¿no? Soñamos con una especie de feria de muestras abierta a la ciudad, fuera de nuestros centros, que sea en un sitio, en uno de los sitios más emblemáticos de Vitoria, ¿no?, para abrirnos a la ciudad, ¿no? También queremos hacer celebraciones más internas, ¿no? Lo que pasa es que hacer una celebración interna de Eguivide no sé qué significa, porque si incluyes a los 400 educadores y a sus familias, a los 4.000 alumnos de reglada y 2.000 de no reglada, a las familias de todos ellos y tal, no sé si va a quedar alguien fuera de esa celebración más interna, ¿no? Pero alguna cosa, bueno, dentro de la sencillez que también tenemos, ¿no?, que tampoco somos un centro de grandes pomposidades, pero bueno, pues celebrarlo bien, celebrarlo por todo lo alto, como decías antes, con los 1000 programas, ¿no?, juntarnos, alguna comida popular que nos gustaría hacer, y luego también alguna celebración como más institucional, ¿no?, porque también es verdad que Eguivide, la Fundación Diocesanas Jesús Obrero, que es quien da vida a Eguivide, digamos, ¿no?, es una fundación que tiene cuatro instituciones detrás que son muy significativas, ¿no?, tanto la Diputación Foral de Álava como la Fundación Vital, la diócesis de Vitoria-Gasteiz, antes hablábamos del obispo, ¿verdad?, y los jesuitas, la Compañía de Jesús. Bueno, pues son 4 instituciones que alientan Eguivide y que también tienen que tener una presencia, ¿no?, en ese 75 aniversario. Así que, bueno, algún acto así un poco más protocolario. Yo ya te digo, Nacho, que Juan Carlos Elizalde aquí dijo que algo especial que había que hacer y que él ya se iba a poner a pensar en ello, pero que él tenía claro que había que hacer algo importante. Ahí andamos ya hablándolo. Ya me imagino, ya doy por hecho. Siguiendo por este mismo sendero, nos encontramos con que los premios Sabino Arana es un reconocimiento, no sé si el más importante que ha recibido el centro, no, pero sí es importante, ¿no? El reconocimiento del propio Lehendakari, quiero decir que es una fundación que hace un reconocimiento además a empresas muy importantes, a centros educativos, como es en este caso de Eguivide. Sí. ¿Qué ha supuesto ese premio para el centro? Yo creo que ha supuesto el vais bien, ¿no? Personas porque la verdad es que nos costó saber cómo habíamos llegado hasta esa nominación. Luego ya entendimos un poco más los entresijos de la Fundación Sabino Arana, pero bueno, que gente externa en principio a Eguivide, aunque obviamente lo conoce, pues haya propuesto que Eguivide sea uno de los premiados y que eso haya salido adelante, ¿no?, dentro de la Fundación Sabino Arana, pues supone un decirnos, bueno, vais bien, queremos que sigáis en este esfuerzo educativo y social, que es a la vez una cosa y es la otra, y deseamos que sigáis adelante, ¿no? Bueno, y eso para nosotros es muy importante, es un reconocimiento a toda esa trayectoria. También es verdad, espero no equivocarme, trasteé un poco para ver en el mundo educativo quién había sido premiado con los premios Sabino Arana, y si no me equivoco somos el primer centro educativo no universitario
que ha recibido el premio. Y me parece que también es importante no solo para Egivide, sino para la educación en general. Sí, porque yo creo que tenemos que intentar darle un cierto reconocimiento y prestigiar un poquito más lo que es la educación preuniversitaria, que es tan importante, ¿no? Y lamentablemente estamos en demasiadas ocasiones alrededor que si el ranking PISA va bien o va mal, pero en general lo que se destaca de la educación preuniversitaria no siempre es bueno, ¿no? O es demasiadas veces una visión un tanto negativa o peyorativa del mismo, ¿no? Y al final es un esfuerzo de toda la sociedad en el que los centros educativos, obviamente con nuestros fallos, ¿verdad?, y nuestros aciertos, pues tenemos que comprometernos. Entonces, que haya reconocimientos a esa labor educativa creo que es muy importante, ya más allá de que sea Egivide o sea otro centro educativo. Pero ¿no? ha sido Egivide. Pero ha sido Egivide, más allá, y por lo tanto... ha sido Egivide. Y por lo tanto... Bueno, pero yo quiero también abrir un poco el foco, ¿no? Bueno, porque sí, me parece, vamos a quedarnos con que ha sido Egivide, porque importante. aquí lo nuestro es muy nuestro. Yo, por ejemplo, que soy muy alavesico, a mí me gusta mucho lo mío. Y lo mío, pues, si encima tiene o recobra importancia en un marco tan importante como es en Euskadi, si tiene reconocimiento más allá de lo que es la MUA alavesa, pues es maravilloso. No, para nosotros ciertamente es importante, y entiendo que para Lava también lo es. Sin lugar a dudas. O sea. Y queremos ponerlo en valor, ¿no? Pero sí que es verdad, que esa reflexión sale en muchas ocasiones, ¿no? Y yo creo que hay una cierta mirada, incluso un problema de autoestima, ¿no?, entre la comunidad educativa, que cosas como esta ayudan a resolverla, ¿no? Un poquito. No, bastante, Nacho. Yo ayer, mirando vuestra página, claro, quería saber cuáles son los retos que os marcáis para los próximos 4 o 5 años o en el próximo año. Es verdad que me he encontrado con el Plan Estratégico 2013-2016, que entiendo que se está trabajando en el Plan Estratégico 2017, el que sea. Todo el mundo va a 2017-2020, no sé si será vuestro caso, pero sí que es verdad que ¿cuáles son los retos que os planteáis a partir de ahora? Al margen de que arrancáis con una premisa, que es lo que decíamos antes, que es el 75 aniversario, un crecimiento exponencial del centro como tal, porque tú has dicho antes 2 cifras que yo las tenía apuntadas, más de 400 docentes y casi 7.000 alumnos. Se dice rápido, ¿eh? Sí. ¿Cuáles son los retos que os marcáis? Bueno, acabamos de aprobar de terminar un proceso de reflexión estratégica que nos llevó desde finales de abril a diciembre del 2016. La última semana antes de Navidades tuvimos un encuentro de toda la comunidad educativa, todos los educadores, docentes y no docentes, en el que trabajamos un poco para cerrar el tema. El patronato ya lo ha aprobado también. Y es una reflexión que sí, va del 16 al 20, como todos, como decías antes, ¿no? A ver, yo te lo digo porque entiendo que con las líneas generales en Europa van en esa línea y además parece que está marcando esa pauta de el corte que hacemos en el 2020, la reflexión va hasta ahí, he pensado que ibas para ahí, caso de como todo el mundo. Ahí estamos. Sí, y bueno, y ahí aparecen una serie de retos que yo creo que, son 7 los retos que aparecen en esa reflexión. No voy a entrar en todos ellos porque sería un poco aburrido o demasiado largo, ¿no? Pero sí me gustaría como comentar 3 de ellos, ¿no? El primero, que es el central y creo que el más importante, la renovación del modelo educativo. Es verdad que la educación está en un momento de retos, está en un momento de cambio. Creo que muchos de los centros educativos estamos trabajando en ello. En nuestro caso tiene como dos elementos clave, ¿no? Un primer elemento es el trabajo interdisciplinar y colaborativo. Tenemos un proyecto estrella en secundaria que se llama Project Vide, en el cual estamos reformulando el modo de trabajar los contenidos y competencias que se tienen que desarrollar en secundaria, superando el tradicional trabajo por materias, aunque también trabajamos por materias, y avanzando hacia el trabajo por proyectos. Y también en la formación profesional estamos dentro del programa ETASI, Ciclos de Alto Rendimiento, en el que estamos también transformando el modo de trabajar, saltando la tradicional ETASI. Te iba a preguntar por ETASI y te iba a preguntar además por la FP Dual, que también parece que es muy interesante, que estará en el mismo reto, ¿entiendes? Sí, está dentro de ese reto, sí. ETASI lo que implica es que nuestros alumnos
adquieren las competencias necesarias para su ciclo de formación profesional, pero lo hacen resolviendo retos que les plantean los docentes, ¿no? Para lo cual tienen que poner en juego los conocimientos de las distintas disciplinas tradicionalmente conocidas como módulos en la formación profesional o asignaturas en la educación básica, ¿no? Entonces, bueno, los próximos 4 años es el momento en el que esto se tiene que desplegar, ¿no? Ya llevamos de los 33 ciclos formativos que ofrecemos en los distintos niveles. Este curso tenemos 6 ya trabajando prácticamente al 100% en este nuevo modelo y en los próximos años iremos extendiendo eso, ¿no? En secundaria hemos empezado por primero de la secundaria este curso y iremos avanzando en los próximos cursos para ir trabajando cada vez más de esta manera, ¿no? Y a la vez tenemos que implantar esta innovación, evaluarla, ver qué funciona bien, ver qué funciona mal e irla ajustando. Por lo tanto, este va a ser uno de los grandes temas de los próximos 4 años o el gran tema de los próximos 4 años. Además de esta, digamos, entre comillas, revolución pedagógica, bueno, estamos enmarcados en el tema de las nuevas tecnologías. Hemos hecho una inversión muy fuerte en el centro para estar conectados a través de I2 Basque a una conectividad con Internet muy potente, sin cables, digamos, ¿no? Lo cual hoy en día nos permite estar trabajando todos nuestros docentes con su dispositivo que funciona de manera automática conectado a Internet en cualquiera de nuestros campus. Ya hemos empezado en primero de secundaria con el programa 1×1, en el que las familias, los alumnos, sus familias adquieren un dispositivo en un precio bastante competitivo, apoyados también por becas de gobierno vasco y demás, y podemos trabajar directamente en entornos virtuales de aprendizaje. Eso se va a ir extendiendo dentro de la educación en Egivide. Por lo tanto, modelo pedagógico, nuevas tecnologías y el reto permanente del plurilingüismo, ¿no? En la formación profesional, avanzar hacia modelos BD, bueno, está en el programa educativo de Gobierno Vasco y nosotros estamos seriamente con ello dentro de lo que es el contexto de Vitoria-Gasteiz. Este curso hemos empezado 6 nuevos grupos en modelo B, iremos avanzando en esa dirección. Y mencionabas el tema de la formación dual, en la que la formación profesional es digamos, yo creo que es pionera en el mundo educativo, ¿no? Ahora también en la universidad se está hablando de incorporar procesos de formación dual en combinación con las empresas. Ahí el reto supera el centro educativo, porque es verdad que hay cosas que nosotros tenemos que cambiar en nuestro modelo de concebir los procesos educativos, pero también hay un reto importante para las empresas a la hora de pensar en cómo se van a involucrar en la formación, ¿no? Porque la formación dual no son unas prácticas extendidas. No, es un contrato, bueno, es un tipo de contrato muy determinado. Bueno, tiene una repercusión laboral en términos de contratación, y también tiene una repercusión hay parte de los contenidos y las competencias de un determinado ciclo formativo o un grado universitario que tienen que ser impartidos por tutores de la empresa. Entonces eso también requiere un cambio de mentalidad en las empresas a la hora de acoger al alumnado, ¿no? Porque los 2.400, bueno, 2.400 no, los 1.300 alumnos de segundo curso de todos nuestros ciclos de formación profesional pasan como mínimo 300 horas de prácticas en empresa. O sea, que el tema de las prácticas en empresa, bueno, es algo habitual y extendidísimo en lo que es la formación profesional. La formación dual es un paso más de involucración de la empresa en el proceso formativo. Y esto requiere cambios de mentalidad, cultura, etc. ¿Las empresas lo ven? ¿Cuántas empresas ahora mismo están, digamos, estáis adscritas o están adscritas al proyecto? Bueno, con Egivide en este momento están alrededor de 30 empresas trabajando en dual y 120 alumnos este curso. Eso va creciendo significativamente cada año, ¿no? Hace 3 años, 1900 ahora mismo, creo que en todo Euskadi. Sí, hace tres cursos había una docena de alumnos en dual. O sea, hemos multiplicado por 10 en 3 años el número de alumnos. Así que esto va creciendo, ¿no? Sí que es verdad que el concepto de formación dual inicialmente es más fácil de plantearlo en empresas grandes o medianas grandes, ¿no? Pero tenemos que ir avanzando, ¿no? Por lo tanto, ahí va a haber un momento. Es más fácil plantearlo en entornos industriales que en entornos de servicio, también porque las empresas en el mundo de los servicios en general son bastante más pequeñas y les cuesta más dar el salto, ¿no? Y decir, bueno, vamos a apostar por este tipo de involucración nuestra en la formación. Pero es muy importante, ¿no? Porque una formación, la parte de la formación que tiene que ver con la empleabilidad, que no es toda, aunque es un elemento muy importante, ¿no?
en el entorno dual funciona mucho mejor. Eso ya lo sabemos y tenemos la que visión es mucho más global dirección. para la empresa y para el alumno, sí, ¿no? Y claro. para el centro ni qué decir, sin lugar a dudas. Sí. Es una forma. Yo la verdad es que cuando lo leí ayer me quedé totalmente sorprendido, sinceramente. Sí. Volviendo al tema de los retos de la revisión estratégica, voy a tocar otro que me parece que es importante, que es el reto de la diversidad. Vale. El reto de gestionar bien la diversidad, ¿no? Bueno, ese es un tema que ha estado en los medios, en los medios en Vitoria y que creo que es muy importante. En Egivide, mira, pues digamos que por nuestra historia y por nuestra posición en la sociedad de Vitoria-Gasteiz y de Álava, ¿no? Pues la diversidad es una realidad con la que convivimos, ¿no? En secundaria estamos cerca del 30% de alumnado o bien de nacionalidad extranjera o de origen extranjero. No es la única diversidad, aunque ciertamente es la diversidad más llamativa, pero no es la única diversidad que tenemos en las aulas, ¿no? Y nuestra pelea ahí está en ser cada vez mejores en trabajar en ese contexto de diversidad, y estamos en ello, y también hay una pelea conjunta con otros actores educativos para que esa diversidad se reconozca, ¿no? Porque es una diversidad que se reconozca en términos de recursos, ¿no? Hemos avanzado en las últimas décadas mucho en reconocer otro tipo de diversidades, las que tienen que ver con las capacidades del alumnado, y ahora tenemos que crecer en reconocer esta diversidad y gestionarla mejor. La guetización es un debate en el sistema educativo muy importante, y lo estamos viendo a diario, y la verdad es que, bueno, gracias porque tú hayas entrado en la materia, porque yo no iba a entrar, ¿eh? Sí que he leído algunas declaraciones tuyas en este sentido, pero sí que no iba a entrar tampoco, porque tampoco me parecía que era pero te lo agradezco mucho porque es muestra de valentía y sobre todo de sinceridad, y es lo que hoy se pide en estos casos. Siguiendo un poco en la senda de seguir hablando de la formación de nuestros jóvenes, y no tan jóvenes, porque también hay una parte que no son tan jóvenes, vamos a hablar de la parte nocturna. Pues que el tiempo se me echa encima y yo los veo a ellos, les veo súper atentos, están súper atentos. Fíjate, te voy a decir una cosa, Nacho, antes de arrancar el programa, cuando estábamos aquí, está Rocío, mi compañera Rocío, estaba a mí, que les decía, un día importante, lo digo sinceramente, un día importante, digo, una entrevista muy interesante. He dicho, antes de que llegases, y espero que esté resultando. Sí, súper interesante. Sobre todo para quien nos vea. Porque además creo que hay que hablar de la educación, que en este programa hablamos mucho de política. También esto es política, ¿eh? Luego, si quieres, hacemos la trazabilidad. Pero hablar de la bolsa de trabajo. Vamos a hablar de las bolsas de trabajo de Egivide, que también he visto en la página web que tenéis una bolsa de trabajo tremenda. Tenéis una demanda, pero ¿cuál es la demanda ahora mismo, digamos, lo que más demanda a las empresas? ¿Qué es lo que están demandando las empresas a las empresas? ¿Qué es lo que cuando os llaman a las puertas os piden? ¿Qué quieren? ¿Qué formaciones necesitan ellos? Bueno, en general, digo, de los egresados de Egivide en el ámbito de la formación profesional, estamos muy satisfechos de la capacidad que existe de inserción laboral, ¿no? Los últimos datos que Lanbide publica datos todos los años, lo que pasa es que los publica casi con año y medio de retraso por el tipo de encuestas que hacen y demás, ¿no? Los últimos que se han publicado es que la formación profesional en Euskadi en general estamos hablando de un 67-68% de inserción laboral, Egivide está en un 74%, por lo tanto, en la globalidad, muy bien. Luego cuando pones el foco, ¿no?, en unas cosas o en otras, la cosa es más complicada, ¿no? Yo, en este momento, nosotros tocamos muchos ámbitos, ¿no? Tocamos la hostelería, tocamos la estética y cuidado personal, tocamos la administración, tocamos lo sanitario, tocamos la atención a la dependencia, la integración social, la educación ambiental, el mundo industrial en sus diversas vertientes, el mantenimiento electromecánico, o sea, tocamos tantas cosas, la automoción, bien, y no sé si me dejo a alguien, que seguramente sí. Seguro. Que es complicado, ¿no? Sí. Hablar de esto, pero a mí me gustaría destacar un tema, que es el ámbito industrial, porque Álava es un territorio excepcionalmente industrializado. Creo que eso es muy bueno para el territorio y tenemos que seguir manteniendo esta apuesta, ¿no? Y nos encontramos con que hay una cierta distancia entre porque quizás lo más llamativo que tenemos, ¿no? Una distancia importante entre las necesidades que hay en las empresas. Tenemos empresas que nos llaman diciendo, tenemos una máquina para la cual tenemos pedidos que tenemos que poner en marcha y no la tenemos parada porque no tenemos operarios cualificados. Y nos encontramos que no tenemos, o sea, que nuestros egresados en los ciclos de mecanizado, de diseño de fabricación mecánica, de mantenimiento, están todos trabajando
Ahora que en estos días, entre febrero y marzo, están saliendo los alumnos de segundo a hacer sus prácticas en empresa, hemos tenido el doble de peticiones de empresas para acoger a alumnos en prácticas que alumnos disponibles para poder ir allí, ¿no? Y sin embargo, curiosamente, estos ciclos no son los ciclos que más éxito tienen en cuanto a demanda de alumnado. Bueno, están suficientemente llenos, digamos, ¿no? En primero nosotros podemos acoger a 25 alumnos por cada grupo de formación en grado medio o grado superior, y estos ciclos, bueno, pues no, en algunos casos están llenos y en otros pues están en 20, 22 alumnos, ¿verdad? Y sobre todo no hay alumnas en estos ciclos. O sea, la mitad de la población no piensa que esto pueda ser una salida, digamos, una formación interesante para ellos, para ellas en este caso, y un camino profesional interesante, ¿no? Bueno, nosotros siempre que tenemos un micrófono intentamos dar este mensaje. ¿Cuál es la reflexión que hacéis en ese sentido? Bueno, que nuestra sociedad todavía programa selectivamente, dicho así un poco bruto, ¿no? O sea, no tenemos porque nuestra labor orientadora se hace de una manera muy, digamos, muy ciega a la cuestión de género, ¿no? Es decir, nuestros alumnos y alumnas en secundaria y en bachillerato, que es a los que nosotros llegamos en la orientación previa a los ciclos de grado medio o grado superior, sí, para aquellos que tienen interés en esto y no prosiguen por su camino universitario, nosotros trabajamos de igual manera con los chicos, con las chicas. También es verdad que nuestra capacidad de acción con ya adolescentes entre 15 y 18 años es limitada. Vienen ya de atrás con una cierta mentalidad y con una cierta mirada hacia su propio futuro, ¿no? Y lo que parece obvio es que no estamos siendo capaces como sociedad. Hay distintos actores, ahí están las familias, ahí están los propios adolescentes entre ellos, ahí están las empresas. Nacho, ¿dónde fallamos? Es muy difícil de decir. Fallan los centros, fallamos los padres, falla el sistema, digamos, desde la propia administración, digo, por ejemplo, en este caso Gobierno vasco, instituciones. Bueno, fallan los referentes, es decir... Fallan los referentes. También la transmisión que se hace a través de medios de comunicación, a través de, a través de las redes sociales, de cuáles son los referentes para chicos y para chicas. Bueno, pues esto también habría que revisarlo, porque nosotros por eso intentamos... Pero hay una pelea, la estamos viendo de forma constante, ¿no? Sí. La estamos viendo de forma constante. Lo que pasa es que igual en el sistema educativo no es tan incisivo, pregunto. Digo, bueno, yo creo que el sistema educativo ha avanzado mucho en cuanto No, pero escucha, Nacho, ya no por el centro, sino digo... Sí, entiendo lo que dices. Me cuesta ver al sistema educativo en este momento, digo, y en otras cosas creo que tenemos, digo, por ejemplo, la renovación de nuestros métodos pedagógicos, es claro que eso es un reto en el que seguramente vamos tarde, ¿no? Pero sin embargo en esto... yo diría que los centros educativos están siendo, en cierta manera, punta de lanza a la hora de trabajar en condiciones de igualdad con chicos y chicas y hacer una orientación en la que se ofrece todo y en la que se anima a hacer estas opciones, ¿no? Y sin embargo, yo creo que lo que ocurre fuera orienta con demasiada claridad a las mujeres en una dirección y a los hombres en otra, ¿no? Sí, las chicas las muñecas, los chicos los camiones. Es un poco sí, pero bueno, no, brutalmente, pero es así. Es decir, es lo de cuando yo tengo 53 años, cuando yo era un niño eras azul, luego eras rosa, no hay más, o sea, da igual, ¿no? Es así. Hay un tema de referentes, yo creo ahí. Hace falta más formación profesional, me refiero, ¿hacen falta más alumnos en formación profesional? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque lo que nos dicen nuestra comparativa de España y de Euskadi con Europa, claramente, con el centro y el norte de Europa, claramente nos sitúa en una posición un poco rara, ¿no? Porque nosotros estamos en este momento casi por encima del 50% en la población con titulación universitaria, cuando más o menos es un tercio en el norte de Europa, ¿no? Y rascamos el 20% en formación profesional o en titulaciones 22,4% de nivel medio. Sí, 22,4% tengo yo el dato aquí. Raspamos ahí y deberíamos aspirar a estar al menos en un tercio, que es en lo que está el resto de Europa, ¿no? Sí. O quizá más, ¿no? Quizá deberíamos aspirar a estar en un 30 superior, 40 en medio y menos de un 30 en formaciones. También aquí los referentes. ¿No?
También aquí los referentes juegan un papel importante, ¿no? Bueno, yo entiendo que son los referentes y es una mirada, ¿no?, que tenemos que superar hacia la formación profesional como una formación de segunda, digamos, ¿no? Porque en el mundo del futuro, en el de hoy y también en el del futuro, ¿no?, la formación continua tiene que tener otro rol, ¿no? Entonces esa ruta, comentábamos antes de comenzar la entrevista, ¿no?, y es verdad, en nuestros ciclos formativos raro es el grupo en el que no hay 1, 2 o 3 personas que ya han hecho un grado universitario y que vuelven a la formación profesional. Hombre, esa no está mal, pero no es una ruta, no es una ruta, digamos, sobre todo una deseable. También que hay ahí, hay una pérdida de tiempo muy importante, que también juega un papel importante el tiempo, o sea, en todo esto, que se parece como que no, pero también es un claro. papel. Entonces, bueno, hay que empezar a mirar que la formación profesional es una ruta para acceder al empleo, pero también para acceder a la formación superior y que a esa se puede acceder igual inmediatamente o quizá tras unos años de ejercicio profesional que te permite adquirir nuevas competencias. Nada tiene que ver las competencias que tú adquieres en un grado o yo hice un máster en gestión de empresa o en gestión de organizaciones cuando llevaba 10 años trabajando y bueno, y a ese año le saqué más rendimiento que a los 6 de carrera que hice cuando acabé el bachillerato. Entonces, bueno, también tenemos que empezar a pensar que quizá después de unos años de trabajar se puede volver a la formación, bien. O mirar el modelo, o revisar el modelo. Sí, bueno. Porque ahora en Europa, por ejemplo, ya es muy típico que en la última etapa del ciclo universitario ya estés prácticamente en el segundo año de máster, le estés convalidando, estés trabajando en esa misma línea. Es decir, bueno, y la universidad también entiendo que tiene un reto de dual también, de trabajar en alternancia. Puede ser que vayamos por ahí, puede ser que vayamos por ahí. Miquel Gómez, buenos días. Te pillo ahí. Miren, Fernando Aranda, ¿qué tal estamos? ¿Todo bien? Pachi, ¿qué tal estás? Pachi Gómez, ¿todo bien? ¿Todo en orden? Bueno, luego hablamos de esa ¿tienes línea directa con Urdangarín? ¿Me has dicho? A ver si utilizamos esa influencia, ¿eh? Ramón Garín, Egunon. Que no Urdangarín, buenos días. Que no Está bien el chiste. Bueno, no sé qué os parece la entrevista. A mí, yo tenía muchas ganas, sinceramente, lo he dicho antes, lo comentaba fuera de cámaras, de verdad, esta mañana cuando llega lo primero que he dicho, hoy tenemos una buena entrevista, es una entrevista que yo tenía ganas hace tiempo y me apetecía mucho, porque hablar de formación es hablar del futuro, el futuro más inmediato que son nuestros hijos y que además tener un centro como Eribide, 75 años, como bien decía Nacho, ¿quién no conoce, quién no ha pasado, quién no ha dado clases, quién no sé, es muy difícil. ¿Quién quiere romper el hielo? ¿Quién quiere preguntarle a Nacho Guizabal? ¿Quién quiere preguntar? Yo le hubiese preguntado 20 cosas, lo que pasa es que me las has ido chafando una a una. Ya lo siento, lo que tiene el preguntarle primero. Yo no simplemente que me entusiasma, porque es un docente de corazón y de alma, ¿no? Y que en su responsabilidad está el futuro moral de nuestros hijos, de nuestros familiares, de nuestros amigos, el futuro de la industria, el futuro del comercio, y que siga trabajando, ¿no? Porque yo creo que en nuestro país, o por lo menos en nuestra tierra, había durante muchos años un complejo de titulitis. Es decir, que si no tenías un hijo ingeniero, un hijo economista, habías fracasado como padre, ¿no? Yo creo que es un gran error, ¿no? Y que gracias a la labor que estáis haciendo vosotros, esto afortunadamente está cambiando. Es decir, porque no hay quien vale para una cosa, hay quien vale para otra, y son igual de hombres e igual de responsables haciendo una cosa de otra, ¿no? O sea, el dignificar la formación profesional, es un trabajo que lo habéis hecho bien y que tenéis que seguir haciéndolo, ¿no? Y estar más en contacto con la industria. Yo que trabajo en la industria tenemos muchas deficiencias, ¿no? Yo te puedo poner un caso personal concreto. Encontrar un buen tornero es una operación casi imposible, ¿no? Sí, lo he hecho, Sí, nosotros hemos tenido trabajando a un señor hasta los 71 años porque no encontrábamos repuesto para manejar un torno numérico de última generación, ¿no? Esto es tremendo, ¿no? Es necesario, ¿no? Porque además requiere mucha formación porque le estás poniendo una máquina y unas responsabilidades que valen un montón de dinero, ¿no? Sí. Tenéis que tener más contacto con la industria para ver cuáles son las deficiencias y formar a jóvenes para que pueda haber cambio generacional, ¿no? Sí, yo creo que tenemos un reto que es interno y que también es de la industria en esa dirección. Le planteamos, y yo creo que el gobierno vasco es sensible, el que hay que abrir más grupos, en determinadas áreas de la formación profesional. También es verdad que tenemos que trabajar desde las familias en animar a la gente
a que se inserten este tipo de profesiones, por eso que decía antes, ¿no? Que las empresas están buscando torneros, gente para mecanizado, para diseño de fabricación mecánica, porque nuestra tierra es muy industrial y hay mucha necesidad de ese tipo de profesionales. Además, en un momento en el que se están jubilando muchos también, porque bueno, pues la gente que entró a trabajar en estas cosas y que ha desarrollado su vida profesional en los últimos 35 años, bueno, hay una necesidad de relevo, ¿no? Y sin embargo no tenemos alumnos que se quieran matricular en esto, ¿no? O sea, no hay, así como en otras ramas de la formación profesional, igual tenemos el doble de alumnos que de plazas. En los ámbitos más industriales, curiosamente, esto no ocurre, ¿no? Entonces es un trabajo de todos. Y luego, por otro lado, aprovecho la consideración que dices para hablar de otro reto de futuro, que es trabajar más vinculados con las empresas y organizaciones en general en ofrecer servicios de desarrollo I+D+I, ¿no? Desde la capacidad que tiene la formación profesional, sobre todo orientado a pequeñas industrias, ¿no? Pues en el ámbito de la automatización, en el ámbito de la solución de problemas de proceso, de la optimización de procesos y demás. Yo creo que nuestro alumnado y nuestro profesorado tiene posibilidad de aportar un cierto valor a las empresas, ¿no? En esas cosas que la empresa nunca llega a tiempo o siempre le faltan recursos y siempre hay pequeñas innovaciones que se pueden realizar y quizá los centros educativos podríamos hacer un aporte en esa dirección. Y eso nos conectaría mejor con las necesidades de la empresa, ¿no? Y nuestros docentes, que en general nosotros estamos satisfechos con el nivel de conexión que tienen con las necesidades de la industria, pero estarían todavía más conectados, ¿no? Ahí hay campo de mejora y de trabajo. Es un reto interesante, sí. Pachi, miren, Miquel, ¿qué queráis, Muy interesante también porque nos toca, porque al final todos tenemos familia o amigos, etcétera, pues que sus hijos están en el proceso de entrar o no entrar en la formación profesional, de ir por la rama universitaria, pues, sí. Pues un poco la historia un poco de siempre, ¿no? Y yo sí lo que quería comentar un poco, lo que palpo al final, pues es esa todavía que existe, ese pensamiento que existe un poco a nivel social de que no deja de ser una educación un poco de segunda, ¿no? Yo creo que ahí es realmente donde hay que hacer ese esfuerzo, es decir, parece que es un problema el que tu hijo no acceda a una plaza universitaria, cuando curiosamente lo que has dicho tú antes, muchas veces revierten al final y vuelven desde la educación universitaria hacia ahí. Entonces, ahí yo creo que es donde realmente veo que deberéis de hacer un esfuerzo quizá más importante a nivel social. No sé cómo, pero sí que es importante que eso se llene. A nivel empresarial, que al final tengo una empresa, pues un poco estoy de acuerdo también con él. Es decir, al final yo he tenido personas en prácticas, tenemos personas en prácticas, pero no se nos pregunta realmente qué necesitamos. No se nos pregunta qué necesitamos. Y eso sí evaluamos perfectamente al alumno que viene para realizar la práctica, pero yo creo que debería haber también por parte vuestra hacia las empresas, al final, ¿qué necesitas? Es decir, ¿qué plazas, qué nueva herramienta has metido en tu empresa que necesitas que eso funcione, ¿no? Tenía que haber esa relación que yo creo que no existe, ¿no? Entonces, ¿cuáles son, sumando un poco a la pregunta que me parece súper interesante de Pachi, ¿cuáles son los canales, digamos, de acceso a las empresas? Cámara de Comercio, instituciones, sindicato empresarial, por ejemplo, en este caso la SEA, no sé, ¿cuáles son esos canales por donde podéis llegar a tener esa información? A estas alturas de la película ya la relación es consolidada, ¿no? Es decir, ya es directa con las distintas empresas, pues porque llevamos años. O tenéis un canal abierto, pero sí es verdad que a través del SEA, de empresarios a la vez, a través de Cámara de Comercio, con todos esos organismos estamos vinculados, ¿no? Entonces hay una labor de nuestra parte proactiva, porque nosotros sentimos la necesidad, ¿verdad?, de búsqueda de empresas por ejemplo, para el tema de las prácticas, ¿no? Y de ahí van surgiendo, ¿no?, del roce nace el cariño y esas cosas, ¿no? Pero sí es verdad que hay un tema de fondo en el sistema que lo vicia un poquito, ¿no? O que lo orienta más en una dirección, y es que la currícula, ¿no?, de un determinado grado medio superior está muy definida, tiene toda una serie de requisitos de conocimientos, ¿verdad? Y esos requisitos de conocimientos no están necesariamente influenciados o definidos desde el mundo real de la empresa o de las organizaciones que trabajan en ese determinado ámbito, sino desde la administración educativa, que teóricamente obviamente está en contacto con la realidad industrial o empresarial y a partir de ahí define una serie de... Pero claro, este proceso siempre es más lento que la evolución real de las cosas, ¿no?
Entonces ahí hay un elemento de innovación que me parece que es importante, Pachi, que lo hayas mencionado, porque ahí sí que el sistema educativo va más lento que lo que va la realidad, ¿no? Y entonces, digamos que en un caso, si quieres, un poco más extremo, ¿no? Si estuviéramos mejor vinculados y captáramos una necesidad que en ocasiones y determinadas familias profesionales funciona mejor que en otras, ¿no? Tendríamos, entre comillas, que faltar a la norma, ¿no? Porque tendríamos que dejar de hacer algo que está en la norma del DCB, ¿no? El diseño curricular básico de un determinado grado, para meter un tema que no está. ¿Y por qué no está? Pues porque todavía no ha hecho el proceso, no ha llegado a través de la administración educativa a ser incluido en determinado diseño curricular básico, y a partir de ahí a los centros educativos que lo estamos impartiendo. Por lo tanto, bueno, ahí el sistema cruje un poquito, ¿no? En cuanto a su velocidad de incorporación, eso es verdad, y ahí tenemos que trabajar flexibilidad por nuestra parte y algún ajuste del sistema. Hay una gran diferencia también con Europa en ese sentido, es verdad. Miren, felicitaros por Gracias. esos 75 años de formación, Gracias. pero sobre todo por esos 75 años contemplando a los alumnos en toda su dimensión, ¿no? A mí hay una cosa que me ha gustado, ¿no? Cuando has hablado de contemplar, ¿no? Los chicos el azul, las chicas el rosa. Sí. Porque sí que es verdad que seguimos viendo, ¿no? Que las chicas se decantan más por la rama social, ¿no? Pues sociosanitario, ese tipo de formación, y los chicos por la industrial, ¿no? Sí. Entonces yo creo que lo importante, habría que cambiar, ¿no? Es muy importante, no sé cómo podéis hacerlo, ni si estáis trabajando en ello, el cambiar ese chip, ¿no? De que los chicos pueden trabajar en la rama social igual, formación de peluqueros, sociosanitarios y demás, y por qué no podemos tener una chica tornera que lo va a hacer estupendamente, pero nos está costando mucho, ¿no? Llegar a ese concepto, ¿no? De que estamos como muy encasillados todavía, ¿no? Entonces hay que trabajar, yo creo, que más a fondo ese tema. Y luego hay una asignatura pendiente de esta sociedad que yo creo que también la estaréis contemplando, y es el tema de la violencia de género, ¿no? Creo que, bueno, los alumnos que vosotros tenéis, que están en una edad pues que realmente ese tema es donde podemos hacer un trabajo muy, muy importante, ¿no? En ese campo, no sé si tenéis algún tipo de programa especial o de trabajo especial en ese tipo de problema que tenemos, ¿no? Sí, nuestra organización tenemos las 3 etapas educativas que ya he mencionado varias veces: secundaria, bachillerato y formación profesional, dentro de la cual está la formación para el empleo. Y luego tenemos un concepto de nuestra organización en la cual vamos metiendo como elementos transversales, formando equipos multietapa, liderados por una parte de la organización que llamamos Dirección de Identidad y Misión. Y ahí vamos introduciendo pues algunos elementos que nos parecen claves en dimensiones de formación humana, en dimensiones transversales a la educación que tenemos que conseguir, ¿no? Uno de ellos es el tema de la igualdad de género, dentro del cual está el tema de violencia de género, ¿no? Y en estos ámbitos, otro es el medio ambiente, por ejemplo, otro es el tema de la solidaridad y el voluntariado, otro es el tema de la interioridad y el descubrimiento de la trascendencia. Bueno, pues hay como varios elementos, ¿no? Otro es el tema de la orientación, porque el tema de la orientación académico-profesional es un tema que supera la etapa, ¿no? Tenemos que tener una orientación coherente en la secundaria, en el bachillerato y en la formación profesional, ¿no? Bueno, pues así es como funciona nuestra organización. Y en concreto en el tema de género, como en los demás también, lo que hacemos es trabajar actividades concretas a través del plan de acción tutorial o a través de actividades extracurriculares relacionados, por ejemplo, pues con los días significativos, ¿no? 25 de noviembre, 8 de marzo y demás. Y luego, pues en esta renovación pedagógica que estamos haciendo, incorporando dentro de los retos y de los proyectos elementos que nos permitan investigar y estudiar con el alumnado las causas y la situación por las cuales, por ejemplo, pues tenemos un problema de violencia de género. Por lo tanto, una doble estrategia, ¿no? Tener el tema presente a través de actividades como más sonadas en el centro educativo y, por otro lado, ir trabajando en la reforma de la propuesta curricular pedagógica, ¿no? Aunque la verdad es que, bueno, el tema muchas veces nos desborda, ¿no? Porque, bueno, luego en la propia convivencia dentro del alumnado pues nos damos cuenta, ¿no? Y tenemos que gestionar situaciones de, si quieren, no sé cómo llamarlas, de violencia de género de baja intensidad o de inicios de violencia de género que no, de relaciones viciadas, de relaciones insanas,
entre el propio alumnado y demás, ¿no? Por lo tanto, creo que esta es una batalla que nos va, en la que tenemos que estar muy atentos, pero que nos va a llevar tiempo, ¿no? Tiempo, sí. Miquel. Sí. Perdona. Miquel. Bueno, a mí me ha gustado mucho la entrevista, me parece muy interesante. Me alegro, gracias. Yo quería preguntar, primero dejarte una reflexión, que es, joder, y creo que no digo que lo hagáis vosotros, digo que es algo que es muy general en la sociedad, que es confrontar la enseñanza universitaria con FP, cuando yo no creo que se tenga que confrontar en ninguna manera, y creo que la educación ha de ser afrontada de manera global. Y mi pregunta es, en este sentido, la UPV, la Universidad Pública Vasca, ¿os llama para colaborar de alguna manera? O ya si me dices que sois vosotros los que llamáis, mejor, ¿no? Pero ¿os llama o tenéis alguna vía de colaboración, algún máster profesional, algo que ofertéis vosotros en conjunto? ¿O tenéis vías de colaboración ya no a nivel de oferta educativa, sino a otros niveles? Eso ha avanzado bastante en los últimos años. Nosotros hemos pasado de declarar la ruta formativa preferida, digamos, secundaria, bachillerato, ciclo profesional de grado superior, universidad, de declarar que esa es la vía educativa que nos parece más constructiva para el futuro de nuestros jóvenes, a tener vías directas de comunicación con las 3 universidades de Euskadi, tanto con Mondragón Universitatea, como con la Universidad de Deusto, como con la UPV, ¿no? Que va cristalizando en colaboraciones específicas, ¿no? Pues por ejemplo, con la UPV tenemos comunicación directa ahora en la puesta en marcha del nuevo grado de automoción. Nosotros tenemos ciclos de grado superior de automoción, entonces hemos compartido con ellos y con los equipos docentes que están montando el grado sobre qué es lo que nosotros trabajamos, han estado visitando nuestros talleres, estamos hablando de posibles colaboraciones para utilizar talleres en común, etcétera, ¿no? O sea, es decir, empezamos a pensar nuevos grados mirando a lo que ya se está haciendo en la formación profesional, muy importante. O otros proyectos del tipo de, bueno, análisis y prospección de nuevas tecnologías que nos permite elegir cuáles son las más viables y trasladarlas a los procesos formativos, tanto de la formación profesional como del grado, y eso hacerlo conjuntamente. Y también con Mendizabala, con el Centro de Formación Profesional Público que tenemos aquí en Vitoria-Gasteiz. O pensar en campus tecnológicos para chavales de secundaria, en los cuales que se hagan un día en los talleres de Givide, otro día en los talleres de la UPV, de tal manera que, bueno, o sea que, como ves, distintas colaboraciones que nos permiten seguir construyendo avances, ¿no? Y con las otras universidades, Mondragón y Deusto, también en lo que estamos trabajando es en ver cómo hacemos más viable esa idea de una ruta formativa que vaya desde la secundaria al bachillerato por la formación profesional hacia la universidad. Cómo la oferta educativa tiene que matizarse o tunearse para que esto sea más factible, ¿no? Que no parezca que el salto es tan grande como ahora se le hace. Lo ven nuestros alumnos, ¿no? Yo veo que nuestros alumnos de ciclo superior, cuando piensan en meterse en un grado, imaginemos un grado en el ámbito industrial del que hemos hablado mucho, ¿no? Y piensan en meterse en una ingeniería y dicen, joder, 2 años de álgebra, cálculo infinitesimal, física, tal, hay que pasar por todo eso. ¿Cómo podemos de alguna manera concebir grados que conecten mejor con la formación profesional y no estén tan pensados para conectar con el bachillerato, ¿no? En eso estamos trabajando y esperamos tener propuestas o sea pronto. Tú dirías que hay buena relación, buena, sí. Y hay que buena, de hecho y hay canales va a ir abiertos, mejorando, ¿no? Sí, y hay canales abiertos que van a dar lugar a proyectos. Me parece que eso ahí estamos contentos. Uno de los retos de nuestra reflexión estratégica, de los 7 que he mencionado, solo 2 antes, ¿no? Otro es la renovación de la oferta. Y la renovación de la oferta tiene que ver con nuevas especialidades que van surgiendo en el mundo profesional, pero también tiene que ver con cómo nos conectamos mejor con la universidad desde la formación profesional. Con las 2 cosas tiene que ver. Bueno, Nacho, oye, yo quería aprovechar una cosa que has dicho, que es que me ha quedado ahí, y porque no sea todo tanto de color de rosa, ¿no? Que sí, que es muy bonito, que todo... Sí. Y es algo que también que se palpa mucho en la calle, ¿no? Yendo un poquito más a la calle. Es decir, a la hora de entrar, es decir, a la hora de seleccionar
con un hijo un determinado grado. Ese revertir desde la universidad, que entran directamente en el ciclo superior y corta, en muchos casos, porque no existen más plazas, el acceso de los que han hecho el ciclo desde el grado inferior. Sí. Todas esas cosas yo creo que al final es algo, te digo un poco por lo que palpa, que imagino que tú sabrás muchísimo más y lo habrás palpado mucho más, ¿no? No es algo que echa hacia atrás la posibilidad de que mucha gente se incorpore a la formación profesional. Es decir, ¿hasta qué punto si yo puedo llegar a hacer un grado medio y mi aprobado de grado medio no me garantiza el paso a un grado superior y me puedo quedar estancado ahí porque alguien que provenga desde otro mundo, desde otro lado, me ocupe esa plaza y me deje tirado? Es decir, te digo, quiero decir, si eso que está ahí, que es algo que se maneja, no es una piedra que tenéis en contra, es decir, si al final el grado natural es el que tú has comentado, ¿no? Sí. Que vamos por el ciclo normal de grado medio, grado superior, universidad. No, eso no es un problema para vosotros. Bueno, ¿no? sí es un problema porque no hay suficientes plazas, entonces es un problema. Pero cuando vuelven hacia atrás y ocupan el que ha empezado el ciclo natural, que es un poco el que tú comentas, que voy por grado medio y grado superior, si alguien me tapona ese grado el acceso a ese grado superior... Realmente esto funciona, que digo que es muy discutible, y no hay sistema... Ante la escasez de plazas no hay sistema bueno, pero el sistema actualmente, como funciona por un sistema de cuotas. En función de si es medio o superior el grado, ¿no? El grado de formación profesional, hay una cuota, no las quiero repetir aquí porque seguro que voy a decirlas mal, pero hay una cuota que tiene que ver con el acceso desde la educación básica. Por ejemplo, si estamos hablando de un grado superior, hay una cuota reservada a estudiantes de bachillerato, que sería por la vía por la que entraría una persona que ha hecho el grado universitario. Porque la persona que ha hecho el grado universitario normalmente ha titulado bachillerato, obviamente, y entonces entra por esa cuota, ¿no? Es la cuota mayoritaria. Para acceder a un grado superior, la cuota mayoritaria, no sé si es el 60 o el 50%, ahora no lo recuerdo bien, es para titulados de bachillerato. Luego hay una cuota que esta es nueva de la LOMCE, porque antes no había acceso directo desde el grado medio al grado superior, ahora sí lo hay otra cuota que creo que está en el 20 o 25%. Y el resto es para personas que no están ni en una condición ni en la otra, pero que hacen una prueba de acceso. Y la aprueban y entonces tú entras, nosotros si tenemos que baremamos para cada grupo de la cuota. Es decir, que en ese caso, desde el punto de vista que me dices, ¿no? Quien entra desde el grado medio, lo que le afecta es el tamaño de la cuota. No le afecta la competencia con los otros, ¿sí? Porque se barema dentro del propio cupo. Es decir, si hay, imagínate, si hay, pongamos, un 20% de plazas, 25, 2,5, 5 plazas. Hay 5 plazas directas para personas de grado medio. Entonces compiten entre ellos. Aquellas personas que quieren entrar desde grado medio compiten entre sí y las 5 mejores, entre comillas, por expediente, porque no se utiliza otra baremación, entran al ciclo si hay competencia entre ellos, ¿no? La gente que proviene de bachillerato compite entre ellos hasta completar la cuota que les corresponde. La gente que viene de prueba de acceso, y si no hay gente que viene de prueba de acceso, se revierte a las otras cuotas en su porcentaje, ¿no? Claro, para nosotros es un problema, porque nosotros lo que nos gustaría es tener más plazas, porque si tenemos 25 plazas y tenemos 70 solicitudes, lo que nos gustaría es tener la posibilidad de ofrecer un segundo grupo, cosa que no podemos, ¿no? Entonces, sí, en ese sentido, pero ante la escasez de plazas, que creo que es el gran problema a resolver, no hay sistema bueno. Para acabar, Nacho, porque no tenemos más tiempo, ¿eh? La verdad es que es tan interesante. Me alargo, y ellos además... No, pero bien, está muy bien porque es una entrevista que creo que es muy interesante. Cristina Uriarte, tú has mencionado PISA antes, sí. El informe de PISA. Así que es verdad que Cristina Uriarte, es verdad, para mejorar y aprobar, dice que la receta, y así lo titulan, el otro día lo titularon los sindicatos, está de forma equivocada en la mejora del profesorado. ¿Es así? ¿Tú lo crees así? ¿O crees que el profesor está a un nivel que no necesita más formación, que formación es constante, es continua, pero ¿crees que la receta, en este caso la propuesta de Cristina Uriarte, es la más conveniente o crees que es discutible incluso? Bueno, yo lo que creo es que en todos los ámbitos de la vida se puede mejorar. Entonces entiendo que la función docente, antes cuando hablábamos de que tenemos un reto de renovación pedagógica, eso supone que eso ya no está poniendo el foco en si los docentes son mejores o peores, está poniendo en foco en que toda actividad humana es susceptible de ser mejorada y de adaptarse mejor a las necesidades del momento.
Entonces yo creo que eso es necesario. Pero el tema de los resultados de PISA tiene muchas causas. ¿Por qué crees que focaliza sobre el profesorado? Esa pregunta será para Cristina Uriarte. Pero ¿cuál es tu opinión? Bueno, yo entiendo que lo que se está enfocando desde el gobierno vasco es la cuestión de la mejora del proceso pedagógico. Que eso dependa exclusivamente de la formación de los docentes no es claro, porque entonces yo entiendo que ahí se hace una relación directa. Tenemos que innovar en nuestros métodos pedagógicos, entonces necesitamos profesores mejor formados. Bien, en la renovación pedagógica que necesitamos hay cuestiones de formación del profesorado, hay cuestiones de organización de los centros. Es muy difícil hacer la innovación pedagógica que necesitamos si no repensamos los horarios de los centros. Las clases ahora 50 minutos de matemáticas, ahora de lengua, ahora de tal, ahora de cual. Eso hay que poder saltar eso. La cuestión de las materias. No podemos hablar de evaluación por competencias y que los anexos de todas las leyes que en este país han sido, incluida la última, lo que haga es, en cada edición de la ley, añadir más contenidos al diseño curricular básico, no para las competencias, sino por materias y áreas de conocimiento. Entonces, los diseños curriculares han de ser revisados, los horarios han de ser revisados, si queremos trabajar por proyectos tenemos que tener la flexibilidad para poder dedicar una mañana a trabajar, pues yo qué sé, sobre cuestiones científicas, por ejemplo, ¿no? Que es una de las cosas que sale mal en PISA. No tanto los conocimientos sobre la ciencia, sino las preguntas de curiosidad sobre la ciencia. Por ejemplo, ¿por qué se mueven las nubes? Esa es una pregunta generadora que te permite trabajar la física, las matemáticas, te permite trabajar temas de historia y geografía y ciencias naturales, te permite trabajar muchísimas cosas, ¿no? Se puede decir más alto, pero no más pero entonces, bueno, pero para hacer esa reforma hará falta formación del profesorado, por supuesto que sí, claro, pero muchas otras cosas más. Ahora, entiendo también que desde la Consejería de Educación se plantean pasos a corto que permitan hacer cosas. Bueno, bien, aprobar. Pero hay que cortos para aprobar, pero hay que pensar mucho más. Sí. Nacho Elguizábal, director general de Revide, tu casa. Muchas gracias. Lo que necesitéis, este 2.5 a las 6. Muy cómodo, muy a gusto. Muchas gracias por el rato que hemos pasado juntos. Una hora, una hora larga. ¿Ah, sí? Una hora larga. Pues se pasa el tiempo volando. Se me ha hecho corta porque es una gran entrevista. Gracias, de verdad. A vosotros, es que ricas. Una gran entrevista no por el entrevistador, sino porque el entrevistado es un hombre que habla claro y además yo creo que yo no sé, ahora hablaremos, pero yo por mi caso he aprendido mucho y me ha quedado todavía más clara la imagen de Revide. No tenía ninguna duda, pero bueno, me ha quedado mucho más claro, ¿no? En manos de quién nos dejamos a nuestros hijos, ¿no? En manos de quién las dejamos. Y la verdad es que, bueno, un gran colegio, un gran centro de educación que cumple 75 años este 2017, ni más ni menos. Bueno, pequeña pausa para la publicidad, despedimos como Dios manda al director general de Revide y entramos en materia. Hasta ahora.